Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar pendientes de estos estudios. En esta oportunidad quiero que toquemos un tema bien importante y es cómo ser aprobado en medio de las pruebas. La vida cristiana siempre va a llevar pruebas, es parte de la vida, es parte del desarrollo, pero a veces no nos damos cuenta qué es una prueba, cómo la aprobamos, cómo reprobamos, las consecuencias de reprobarla y las bendiciones de aprobarla. Nos vamos a centrar en el libro de Santiago para que podamos ver el consejo de la Escritura y que nosotros podamos en medio de la prueba alcanzar el propósito por el cual Dios la permite. Fíjense, vamos a leer un par de versículos. Quiero leerle aquí en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Note que están escribiéndole, digamos, a las tribus de Israel que están en la dispersión. Obviamente podemos sacar principios para nosotros y verdades que son universales. En el verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué le parece, hermano, lo que dice la Escritura? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y qué hace uno cuando es ignorante del propósito de Dios, de cómo es la vida cristiana? ¿Y qué hace uno cuando está en una prueba? Se entristece, se preocupa, se carga, se desespera. Es decir, tenemos unas actitudes bien malas por ignorar realmente cuál es el propósito de la prueba. Y mire cómo dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo. No dice por gozo, por sumo gozo. Es decir, imagínense, gócense de tal manera que porque están en medio de la prueba va a ser una gran bendición. ¿Pero cómo? Él lo sigue explicando. Y entonces quiero que lea conmigo. El verso 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y después dice: mas tenga la paciencia su obra completa, mire, para que seáis perfectos y completos, o cabales, dice en otra versión, sin que os falte cosa alguna. Entonces la prueba nos va a permitir a nosotros ser perfectos, es decir, maduros, eso es la palabra, ser completos, íntegros, cabales, dice, y sin que os falte cosa alguna. Entonces la prueba es una oportunidad que Dios nos da a nosotros. Mire cómo nosotros usamos la palabra prueba, como un examen. ¿Sabe que esa palabra en el versículo 2 de Santiago solo se usa ahí y se usa en Primera de Pedro? Déjenme ver si lo tengo apuntado por aquí. Aquí está. Primera de Pedro capítulo 1, verso 7. Para que la prueba de vuestra fe, aunque es más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, note que la prueba es sobre la fe. Y después de que hayamos aprobado la prueba, dice que vamos a ser perfectos, completos, cabales y no nos va a faltar nada. Entonces es una gran bendición estar en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque si aprobamos la prueba, ¿qué viene después? Viene madurez, viene bendición, viene sabiduría, viene provisión. Todo lo que necesitamos se va a evidenciar después. Pero quiero decirle una cosa bien importante. Esa palabra prueba y se usa ahí en Santiago 1.2 y en 1 Pedro 1.7. Y dice en los comentaristas que esa palabra es la que se usaba cuando uno quiere revisar si algo es genuino. Como cuando prueban una moneda o un billete en los tiempos griegos, una moneda. Entonces, para ver si es genuino. Entonces, ¿para qué viene la prueba? Para ver si nuestra fe es genuina. Entonces, por eso es que tenemos que gozarnos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar que estamos en la fe. Mire, le voy a leer un versículo aquí que tengo apuntado. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. ¿O no reconocéis que vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que en verdad no paséis la prueba? Es decir, si el Señor está en ustedes, ustedes van a pasar la prueba. Pero mire cómo dice 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Nosotros a veces pensamos que estamos en el camino correcto. Pensamos que estamos en el evangelio verdadero, que somos genuinos cristianos. Pero el Señor, para que no nos engañemos nosotros, el Señor manda las pruebas. ¿Para qué dijimos que es esa palabra prueba en el griego? Para ver si es genuino algo. ¿Y qué va a probar el Señor de nosotros? Para ver nuestra fe. Si realmente estamos nosotros caminando en el evangelio verdadero. Por eso es que es importante que nos demos cuenta de que no hay forma de que nos escapemos de pasar por las pruebas.
Lo que sí nosotros debemos de aprender es o aprobamos o reprobamos. Pero el Señor, si nos hace la prueba y nosotros reprobamos y fallamos, tenga por seguro que nos van a dar un tiempo y nos van a volver a probar. ¿Para qué? Para que no nos engañemos y estemos seguros de que el camino que hemos escogido es genuino, es verdadero. Pero a veces vemos ahora tantas iglesias, tantas congregaciones llenas, gente que piensa que está en la fe y de repente a una prueba quedan en la calle. Matrimonios que se destruyen, hogares, hermano, que es lamentable. Hace poco me encontré a unos amigos, hermanos de la fe, que uno dejó a su esposa, el otro que la esposa lo dejó a él. Una cosa tremenda, y eran servidores de una congregación, gente que tiene privilegio, años de estar. ¿Y por qué pasan esas caídas? A todos nos puede pasar. La Escritura dice, el que crea que está firme, vea que no caiga. Sí, pero por eso es que el Señor permite las pruebas, para que nos examinemos y podamos darnos cuenta si somos genuinos en nuestro andar con el Señor, o solo somos religiosos, fariseos, que pensamos que estamos bien, y ante la prueba se va a evidenciar esta realidad. Mire una cosa más que dice la Escritura. Quiero que me acompañe siempre en Santiago. Ya vimos que nos gocemos cuando estemos en la prueba, porque la prueba va a producir paciencia. Y la paciencia dice tenga su obra perfecta. ¿Sabe que la palabra paciencia es perseverancia? Perseverancia es que en medio de la prueba, como nuestra fe se va a evidenciar, ¿cuál es la garantía de la fe? Dice, no somos como los que retroceden, sino como los que prosiguen hacia adelante, hasta que tengamos la plena esperanza, es decir, que alcancemos la promesa. En otro versículo dice en Hebreo, sed imitadores de aquellos que por medio de la fe y la perseverancia, la paciencia, es lo que se traduce ahí, heredan las promesas. Entonces nuestra fe se va a evidenciar porque nosotros vamos a tener un accionar en medio de ella que va solamente a ser un testimonio de que estamos en la fe verdadera. En otras palabras, el libro de Santiago se centra en evidenciar cómo está nuestra fe. Y esta fe tiene que desarrollarse en obras que manifiesten que tenemos una fe genuina. Por eso es que tiene que venir la fe, para que se vea cómo actuamos nosotros en medio de la fe. Y mire qué sigue diciendo aquí. Para que tengan la paciencia, su perfecta obra, para que seáis perfectos y cabales y que no falte cosa alguna. Ya lo dijimos. Si aprendemos entonces a responder correctamente la prueba, el examen, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a probar, y si aprobamos, entonces dice que no nos va a faltar cosa alguna. Pero no quiero que se olvide que la prueba es la prueba de la fe. Entonces las acciones que van a responder o van a probar la prueba son acciones de fe. Y mira, aquí hay una cosa bien maravillosa que necesitamos entender. Santiago capítulo 1, verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Perdón. ¿Sabe qué es importante ahí? ¿Qué necesitamos en medio de la prueba? Sabiduría. Por eso es que nos pide ahí, hey, si alguno se ve falto de sabiduría, que la pida al Señor, el cual la da abundantemente y sin reproche. ¿Por qué algunos en medio de la prueba de la fe fracasan? Porque son necios, porque no son sabios. Pero si nosotros somos necios, ¿qué nos dice el apóstol? Pidan sabiduría. No vamos a aprobar la prueba a menos que tengamos sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, hermano? La sabiduría es la confianza en el Señor, pero que se ve en acciones. Por eso en otro lugar más adelante en el capítulo 2 dice, si alguno tiene sabiduría, que la muestre por su buena conducta. En otras palabras, no hayamos qué hacer, no hayamos qué decisión tomar, no hayamos cómo actuar en medio de esta prueba. Necesitamos sabiduría. Y el Señor nos va a traer su palabra para que nosotros la podamos poner por obra. Siempre va a ser, recuérdese, una acción de fe. Por eso necesitamos sabiduría. Mire cómo dice el verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces volvemos aquí, las pruebas de la fe. Y entonces no sabe cómo hacer. El Señor dice, pida sabiduría. Yo te voy a dar la sabiduría para que tú sepas qué hacer. Eso sí, pida con fe, porque es una prueba de fe. Pero el que pide dudando, dice, es como el que es llevado por la ola. Es como el que es llevado por el viento. Dice que el que es así inestable no va a recibir cosa alguna por el Señor. Entonces, ¿cuántos a veces
caen en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría. ¿Por qué no tienen sabiduría? Porque no la pidieron a Dios. ¿Y cómo se evidencia esa falta de sabiduría? Porque están viendo, ahora dicen, le vamos a entrar a esto. Después, no, vamos a hacer lo otro. El Señor nos va a apoyar. Y solo arrancan y después dicen, no, ya no nos va a salir esto. Ahora mejor le vamos a entrar aquí. Entonces, mire, una inestabilidad, como cuando Pedro fue llamado por el Señor para caminar sobre las aguas. Pedro dijo, sí, Señor, le vamos a entrar. Y cuando iba a la mitad del camino, ¿qué pasó? Vio los vientos, vio las tempestades. Mire, fue llevado de aquí para allá por las olas, por el viento. Le dio miedo. ¿Cuándo le da miedo a uno? Cuando uno pierde la fe. ¿Cuándo pierde la fe? Cuando deja de poner su mirada en el Señor. Y entonces, ¿qué pasó? Se empezó a ahogar. Entonces, ¿cuándo se ahoga uno en medio de la prueba? Cuando uno pierde la fe, cuando uno deja de ser sabio. ¿Por qué? Ahora le voy a decir un versículo que nos enseña cómo podemos nosotros identificar un poco la sabiduría. Déjeme buscárselo aquí. Déjeme buscarlo. Es un proverbio que dice, no te apoyes en tu propia sabiduría. Déjeme buscárselo aquí. Aquí está. Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Aquí está la clave. ¿Cuándo nosotros actuamos en sabiduría y con fe? Cuando no me apoyo en mi conocimiento ni en mi entendimiento. Es decir, no, pero es que en el mundo, en la administración de empresas dice que estas son las estrategias que debo tomar. No, es que los psicólogos dicen que esto debería ser. No, es que dice ahora el organismo no sé qué, que para que nos vaya bien en el hogar deberíamos de hacer esto, deberíamos de hacer lo otro. Cuando empezamos a considerar la sabiduría del mundo, en ese momento dice la Biblia que somos necios para Dios. Mire cómo es el Evangelio. Si se cree sabio según el mundo, hágase necio para que sea en verdad sabio. Si es sabio en el Señor, ¿qué va a hacer con las cosas del mundo? Las va a ver como necedad. Por eso al hombre natural las cosas de Dios le son locura, porque no va a entender esta sabiduría. Esta sabiduría que estamos hablando es la sabiduría que viene de lo alto, dice Santiago más adelante. Es una sabiduría que viene de Dios. Entonces, una de esas marcas de esta sabiduría dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Entonces, cuando estamos en medio de la prueba, ¿cómo empezamos a aprobar la prueba? Cuando empezamos a fortalecer nuestra confianza en el Señor. Pero ¿qué hace la gente? Se desespera y empieza a ser, como leíamos que decía Santiago, que no hagamos, ser inestable. Bueno, vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro. Y estamos viendo qué hacemos, agarrando de un lugar para otro, tocando una puerta, tocando otra, nos agarra esta, no es esta, no es la otra. Y una manera inestable que solo evidencia que somos necios. Y como somos necios porque no tenemos fe, dice Santiago, no piensa el tal que va a recibir cosa alguna del Señor. Entonces, ¿piensa que así se va a aprobar la prueba? No, así la vamos a reprobar y vamos a estar en las mismas condiciones, dando vueltas en los mismos círculos, como estuvo Israel 40 años dando vueltas en el desierto. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerda cuando el Señor los sacó de Egipto y los llevó ya al desierto? ¿Qué fue lo primero que no encontraron? No encontraron agua. ¿Qué tenían que haber hecho ante esa prueba de que no hay agua? El agua representa nuestra provisión. No hay provisión ahora. ¿Qué hacemos? Pues mire qué hicieron ellos. Buscar 3 días por donde encontraran agua. Eso se apoyaron en su conocimiento, en su entendimiento. Y cuando encontraron esa agua, dice la Escritura que esa agua resultó amarga. Mara, amarga. Entonces las aguas de Mara, ¿por qué? Le voy a explicar esto. Cuando nosotros estamos en medio de una prueba económica, por ejemplo, queremos buscar un préstamo, queremos buscar una acción que usamos un principio de sabiduría humana. Y entonces, ¿qué pasa cuando hacemos eso? Recibimos un préstamo, eso es una agua, que decimos nosotros, qué rico. Pero después se convierte en agua amarga, ¿por qué? Porque como no aprobamos la prueba, nos vuelven a poner en esa misma situación. Y ahora peor, ¿por qué? Porque ahora no solo el problema económico que teníamos, sino el nuevo que adquirimos por ser necios. Pero si somos sabios, mire cómo hicieron ellos. Clamaron al Señor, que dice, le falta sabiduría, no saben qué hacer ahorita. Clamen al Señor. Cuando ellos clamaron al Señor, dice que el Señor les mostró el árbol, cortaron ese árbol, lo echaron a las aguas y se convirtieron en aguas dulces. Ahí resolvieron el problema. ¿Cuándo? Cuando pidieron sabiduría. Imagínense qué solución más increíble les dio el Señor. Tienen un problema de agua amarga y decirles que corten un árbol, que al tirar ese árbol se va a arreglar el problema, ¿verdad que es ilógico? Así funciona el Evangelio. Al hombre natural esto le parece locura, pero como tenemos mucha carnalidad,
mucha niñería, pero pensamos que estamos en el Evangelio. Y el Señor viene y dice, te voy a probar para ver si estás en la fe, para ver si tu fe es genuina. Y cuando viene la fe y empezamos a hacer esto, se derrumban los trabajos, se derrumban las economías, se derrumban las familias a veces, se derrumban a veces las congregaciones. ¿Por qué? Porque solo se evidencia de que no estábamos en la fe genuina. Cuando estamos en la fe genuina y hemos pedido sabiduría, nuestro accionar lo va a evidenciar. ¿Se recuerda que dijo el Señor? ¿A quién compararé esto? Dijo, aquel hombre que toma mi palabra, lo voy a comparar al hombre que edificó su casa sobre la roca. Van a venir pruebas, van a venir lluvias, tempestades, pero no va a caer. ¿Por qué? Porque él se afirmó en la roca. ¿Y cómo se afirmó en la roca? Poniendo por obra la palabra. Pero ¿cómo vamos a probar la prueba a veces si no conocemos ni lo que el Señor nos dice? Por eso hemos estado hablando del discipulado. El discipulado es fundamental porque es el método donde el Señor viene y nos enseña su palabra. Empezamos a adquirir sabiduría, lo empezamos a poner por obra y después vienen las pruebas. Pero si vienen las pruebas para el que está siendo buen discípulo, ¿qué piensa que va a hacer? Como dijo Santiago, gozado. Cuando uno está en una prueba, ¿qué hace entonces cuando es un verdadero discípulo? Se goza. ¿Por qué? Porque como hemos estado poniendo por obra la palabra, sabemos que no vamos a caer. Pero no es por nosotros, no, sino porque estamos fundamentados en la roca. Y entonces, después de esa prueba, ¿cómo va a estar la situación? Vamos a ser perfectos, cabales, y no nos va a faltar cosa alguna. Por eso sigue diciendo Santiago, déjenme leerle aquí. Déjenme leerle aquí lo que dice Santiago sobre la corona. Mira, el que falla no va a recibir cosa alguna del Señor. Pero él nos sigue diciendo más adelante. Déjenme buscarlo aquí. Verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sabe qué es esa palabra vida? Zoe. Es decir, que cuando uno pasa la prueba, va a salir de uno la verdadera vida del Señor. En medio de la prueba, ¿qué sale, hermano? Si estás teniendo un caminar genuino, si tu fe es genuina, entonces se va a ver cada vez más el Señor en ti. Por eso es que dice que le van a poner corona. Mire, si uno está en un lugar de una multitud de personas y aparece uno con corona, ¿verdad que resalta? Eso es lo que está diciendo el Señor. Si apruebas la prueba, la corona de vida, no es una corona literal, no estamos hablando de un premio, no. Estamos hablando de que va a ser evidente la vida del Señor en nosotros. Entonces la gente nos va a ver como cuando se mira a un hombre en lo literal con una corona. Así se va a ver y evidenciar en nosotros la vida del Señor. Entonces va a ser como que tengamos una corona. Por eso los genuinos cristianos se reconocen. Pero estamos ante una nueva generación de gente que está siendo enseñada por fariseos desde los púlpitos y pensamos que un genuino cristiano es el que anda con saco y corbata, que anda bien arreglado, bien peinado. Eso es lo que piensa la gente que es un genuino cristiano, un genuino predicador, un genuino pastor o maestro o autoridad en un ministerio. Pero el evangelio verdadero nos enseña que la prueba es el método con el que el Señor nos permite examinar si estamos caminando genuinamente en la fe del evangelio verdadero. Y se va a evidenciar porque nos vamos a ir pareciendo más al Señor. ¿Cómo vamos a parecernos más al Señor? Veamos aquí en el ejemplo del Señor Jesús. ¿Qué pasó cuando Él fue probado en el desierto durante 40 días? Llegó el tentador. Mire qué increíble que aquí en Santiago, después de que está hablando de la prueba, en el verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, mire que si usted se va al griego, la palabra prueba y tentación es la misma palabra en griego. ¿Cómo distinguimos una prueba de una tentación? Déjeme explicárselo. La prueba la pone Dios para evidenciar nuestra fe, pero la tentación la pone el enemigo. ¿Para qué? Para que no aprobemos la prueba. Entonces, volvamos acá. ¿De qué estábamos diciendo que es la prueba? De la fe. ¿Cómo nosotros aprobamos? Cuando tenemos un accionar en fe, un acto de fe, acciones de fe. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo va a llegar a hacer? A ponernos en medio de la prueba. Que no actuemos en fe. Entonces, mira el ejemplo del Señor, que era lo que le comenté. Está 40 días en ayuno, no hay comida, ¿verdad? Está el Señor en una situación de hambre y aparece el tentador en medio de la prueba.
Pero si tú eres el hijo del hombre, del hijo de Dios, solo tienes que decirle a esas piedras que se conviertan en pan y asunto resuelto. ¿Podía el Señor hacer eso, sí o no? Sí, pero esa era la salida fácil. Por eso el Señor respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, el enemigo, ¿qué quería? Que el Señor no esperara la provisión del Padre, sino que Él actuara y resolviera el problema. ¿Cuántos hermanos conozco que en medio de una prueba familiar, medio de una prueba económica, en medio de una prueba de salud, qué es lo que buscan hacer? Lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, lo que ellos razonan. ¿Por qué? Porque allá decía que la prueba tiene que producir paciencia. Y la paciencia va a tener su obra completa. Hermano, yo entiendo, nos desesperamos, pero ahí es donde tenemos que luchar por permanecer en la fe. Ser imitadores de aquellos que por medio de la fe y la paciencia y la prueba, o mejor dicho, la perseverancia, alcanzan las promesas, heredan las promesas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en medio de esa situación? Esperar en el Señor. Ese es el actuar en fe. Pero no, el enemigo va a querer que nosotros usemos la salida fácil. Por eso siempre he estado en contra de aquella ley de que no suelte un trabajo hasta que tenga el otro, porque eso no requiere fe, eso es una salida lógica humana. Y la gente que está siendo enseñada por esos predicadores siempre se mantiene en la misma crisis y no tiene el resultado, como dice Santiago, de ser cabal y que no le falte nada. ¿Por qué? Porque nunca aprueba la prueba. Eso sí, están en la misma congregación 20, 30 años dando vueltas como Israel en el desierto y no progresan. ¿Por qué no progresan? Porque el justo vivirá por la fe. Y el Señor viene y cada vez que te pruebas, busca la misma salida. ¿Quién te ayuda? ¿Qué acción lógica y natural y humana y de sabiduría de este mundo quieres aplicar? Así no funciona el Evangelio. Entonces, ¿qué vas a estar dando vueltas y vueltas? Se recuerda que hace un par de semanas en un estudio le comenté las acciones que el Señor nos llevó hace años para conocer esto. Estábamos los dos con mi esposa que trabajábamos y apenas nos ajustaban. Nació mi hija y entonces yo le dije, fíjate que el Señor me mostró que el que no provee, dice el hombre, no dice la mujer. Entonces, ¿sabes qué te pido? Que me creas lo que dice la Escritura, porque fue un convencimiento con la palabra y al final que la pude convencer con la palabra, o mejor dicho, el Señor la convenció. Mi esposa accedió a quedarse en la casa a pesar de haber ido a la universidad, a pesar de la oposición de los padres, y entonces, y a pesar de la necesidad económica, pero era un acto de fe. Y entonces ese acto de fe lo aprobamos y después, ¿qué pasó? Fuimos cabales y no nos faltó nada. Entonces, cuando vienen las pruebas, cuando uno sabe qué es lo que está pasando, entiende lo que dice Santiago, gozados cuando hay en diversas pruebas. Pero en medio de la prueba, a veces en medio de las pruebas que se están viviendo políticamente, se evidencia la fe, se evidencia la carnalidad, se evidencia la desesperación, se evidencia realmente el evangelio que vivimos. Pero por eso es que le quería compartir este tema. ¿Por qué? Porque si no empezamos a entender lo primero que empieza a decir Santiago con respecto a lo importante de la fe, entonces vamos a estar nosotros dando vueltas y vueltas en la misma situación. Mire, le voy a mencionar un par de ejemplos más para que se dé cuenta cómo tiene que ser uno aprobado. Déjenme aquí. Aquí tenemos el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Miren, se recuerda que a ellos le dijeron que se arrodillaran para adorar la imagen que se tenía que ser cuando sonaban los instrumentos, aquellos 6 instrumentos. La imagen que tenía 66, es decir, los 3 seises. ¿Y qué pasó con ellos? Dijeron, no lo vamos a hacer. Entonces los metieron, los amenazaron. Mira un momentito y mediten esto. ¿Cuál era la salida fácil de esa gran prueba? Solo haberse arrodillado como los demás y ya estuvo. Y ya los hubieran sacado y asunto resuelto. Pero no, permanecieron firmes en la fe. Mire, ¿y qué pasó? Entonces aprobaron la prueba, apareció el Señor, los sacó de en medio de la prueba. No les pasó absolutamente nada. Y cuando salieron, los pusieron como principales autoridades en ese reino. Entonces, vean, mire el apóstol Pedro. ¿Se recuerda cuando el Señor le dijo que iba a fallar él? Llegó aquella mujer y le dijo, te conozco, tú eres de los mismos. Llegó otro, 3 le dijeron, ¿y qué pasó con Pedro? Bueno, 2 le dijeron. Y entonces digo, yo no lo conozco, mire, falló. ¿Por qué? Porque en medio de esa prueba difícil, él tomó la salida fácil. ¿Cuál era la salida fácil? ¿Cuál fue la tentación? Solamente decir, no lo conozco, mire, y se sacó el problema. Pero ¿cómo terminó esa prueba? Reprobado y fue a llorar amargamente. Tiempo después, el Señor le volvió a poner la prueba.
¿Cuál prueba? Lo llamaron los ancianos y le dijeron, mira, tú eres de ellos, ¿por qué andas predicando en el nombre de ellos? Y el Pedro, como ya entendía que era una prueba, dijo, miren, yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice que los azotaron. Y cuando los azotaron, ¿cómo salieron? Dice Pedro y Juan. ¿Cómo salieron? Gozosos por haberte sido digno de sufrir por medio del Señor, o por mejor dicho, por el nombre del Señor. ¿Pero por qué? Porque ellos sabían que habían aprobado la prueba. Miren, le voy a contar una más de Abraham. Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Como no llegaba el hijo, como no podía tener su relación con su esposa y embarazarla, entonces se desesperó y tomó la salida fácil, la salida de meterse con la egipcia. Tuvo la hija y se engañó. Mira, aquí está mi Ismael, este es mi hijo, este es el que Dios me dijo. No, hermano, uno se engaña a veces, pero no había probado. Entonces pasó el tiempo, porque el Señor así lo deja, pasa el tiempo y después le vuelve a poner la misma prueba. Y mire, lo volvió a llamar y entonces le dijo, entrégame a tu único hijo. Ahora medite un poquito. ¿Qué hubiese hecho cuando lo iba a matar? Iba a estar igual sin el hijo de la promesa y viejo, más viejo. Entonces, pero ya entendió que falló la primera y por eso en la segunda dijo no. Dice en el libro de Hebreos que él lo mató en su corazón porque dice que lo recibió como en resurrección cuando el ángel dijo ya no. Entonces dice que fue como la resurrección para él. ¿Por qué? Porque él ya iba dispuesto a que muriera su hijo con tal de no volver a reprobar la prueba. Y después de eso ahí le juró el Señor y le confirmó todas las promesas. En medio de la prueba es donde siempre está la oportunidad para que el Señor nos lleve a un nuevo nivel. Pero si reprobamos, vamos a estar dando vueltas en las mismas cosas. Por eso le quería enseñar esto. ¿Cómo saber si estamos aprobando la prueba? Porque el resultado de la prueba va a ser que yo actúe en fe. Pero si lo que actúe fue una salida fácil, una salida de sabiduría humana, de lógica humana, entonces no aprobé la prueba, hermano. Solo me engaño como Ismael, como Pedro, después allá, y al rato, sépalo, que le van a volver a poner la misma prueba. ¿Por qué? Porque ese es el resultado de no aprobar la prueba, estar dando vueltas en el mismo lugar. Los cristianos que no han tenido progreso en su vida espiritual, en su vida familiar, aún en su vida económica, no estoy hablando de dinero, de riqueza, estoy hablando, como dice ahí, que seamos completos y que no nos falte nada. Si alguien todavía no está así, le quiero decir algo, es que no ha aprobado la prueba. Aunque usted quiera decir, esto no tiene nada que ver con la situación económica, política, no. Esto tiene que ver con el Señor, porque Él nos ha llamado en un camino de fe y el justo por la fe vivirá. Y mientras nosotros entendamos esa verdad y caminemos sobre esa verdad, vamos a ser completos y nada nos va a faltar. Y entonces vamos a recibir la corona de vida, pero la vida Zoe, es decir, se va a ir evidenciando en nosotros la vida del Señor. Los religiosos, como los fariseos, se van a molestar, van a seguir con la misma sabiduría humana. Pero si usted quiere vivir en el evangelio verdadero, este es el evangelio verdadero, un camino de fe, donde las pruebas es una gran bendición, porque ahí se va a evidenciar si hemos sido sabios. Si nos está faltando sabiduría, hermano, y no sabemos qué hacer, pidámosle al Señor. La gente a veces, conozco amigos lastimosamente, que se torturan con muchos dolores ellos y sus familias. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba toman decisiones humanas, decisiones desesperadas, decisiones necias, por no haber sido pacientes, esperar en el Señor. Porque cuando tú apruebas la prueba de la fe, oiga bien, hermano, la prueba no es si usted sabe, con sabiduría humana, si usted tiene capacidad económica, no. La sabiduría, la prueba es si usted le va a creer al Señor. No te apoyes en tu propio entendimiento, confía en el Señor. Cuando confiamos en el Señor, por eso le pedimos esa sabiduría, entonces vamos a estar firmes sobre la roca. Y si estamos sobre la roca, vamos a aprobar la prueba y vamos a poder ir avanzando y progresando para alcanzar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, espirituales, en el alma y aún en las cosas materiales que necesitamos. Pero no descuidemos esto. ¿Por qué? Porque es necesario que a través de diversas pruebas y a veces tribulaciones entremos en la dimensión del reino de Dios, en una vida donde estamos siendo nosotros formados a la imagen del Señor. Que Dios te bendiga y vamos a continuar en los siguientes temas, hablando sobre Santiago y sobre todo el proceso de cómo se va evidenciando nuestra fe, nuestra prueba o el ser aprobados en medio de las situaciones difíciles que vivimos. Pero aprende, hermano, gózate cuando estás en la prueba y pídele a Dios sabiduría porque el Señor te quiere ayudar
para que no te falte nada, para que madures, para que crezcas, para que la vida del Señor se evidencie en ti. Y la vida del Señor en ti va a impactar a tu esposa, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, y te va a impactar de una manera que aún las cosas económicas vas a ver cómo son provistas por la gracia del Señor. Que Dios te bendiga.